Un resumen del libro Una teoría general del amor. El corazón tiene sus razones, de las que la razón no sabe nada. Esto lo dijo Pascal. Podríamos pensar que el amor, por no ser algo físico, no es objeto de estudio. Sin embargo, el amor viene del cerebro, y el cerebro como tal sí puede ser estudiado. El amor entonces participa de lo personal y lo subjetivo, una mezcla de evidencia e intuición que nos lleva a una visión auténtica de la mente emocional. La ciencia imagina al cerebro con partículas cargadas de polaridad que al unirse, el resultado es incandescente. Entendamos entonces al cerebro como una red de neuronas a nuestro servicio. El trabajo de una neurona es enviar señales de una a otra. Estas señales pueden ser o señales eléctricas o señales químicas, y aunque pocos hemos sido testigos de las señales eléctricas en nuestro cerebro, sí nos hemos dado cuenta de los efectos que causa el consumo del café o el consumo del alcohol. Estos cambios que generan estos dos productos son ejemplos de las señales químicas que suceden dentro de nuestro cerebro. Pongamos un ejemplo. La percepción del entorno manda una señal hacia adentro, generando así una interpretación. Y un procesamiento interno de neuronas manda señal hacia afuera, convirtiendo esto en una acción. Y por increíble que parezca todo este sistema complejo de comunicación, el único objetivo es la supervivencia. El cerebro trino. El Dr. Paul MacLean argumentó que el cerebro humano está formado por 3 subcerebros, cada uno producto de una era distinta de evolución. Primero tenemos al cerebro reptiliano, que es el encargado del instinto y de la supervivencia. La respiración o el latido del corazón son algunas de las funciones que regula. Este es el cerebro que sigue funcionando cuando a alguien le diagnostican muerte cerebral. También se encuentra aquí el centro de alarma, esa pequeña sensación que te dice que algo no está bien. Acciones rudimentarias como las del cortejo o el apareamiento y la defensa territorial también están a cargo de este cerebro. También tenemos el cerebro límbico. Este es el centro de la emocionalidad y es el encargado de formar vínculos entre las personas. El cerebro límbico hace que los mamíferos, incluidos los humanos, amamanten, cuiden y protejan a sus crías, separa a una madre de sus bebés y ésta rompe en un grito de desesperación. La capacidad de jugar y cantar también se encuentran en este cerebro. Yo me atrevería a decir que gracias al maravilloso cerebro límbico existe para nosotros el concepto de humanización. El más grande y el más nuevo es el cerebro neocórtex. Es el encargado de todo el conocimiento que existe dentro de nosotros. El habla y la capacidad de expresarse están a cargo de este cerebro, así como las ideas, el raciocinio, el análisis, la abstracción son maravillosas capacidades neocorticales, así como el complejo sistema de escritura, que es otra de sus grandes virtudes. Tristemente, nuestra sociedad se ha dejado sorprender por las maravillosas capacidades de nuestro cerebro neocortical, favoreciendo así el análisis sobre la intuición, la lógica por encima del sentimiento. Sin lugar a dudas, el conocimiento y el intelecto humano ha hecho nuestra vida más fácil, pero tristemente entierra las emociones, impide la felicidad y desorienta a la gente acerca de la esencia y el significado de sus vidas. La palabra, la lógica y las buenas ideas no significan nada, por lo menos para 2 de nuestros cerebros. Einstein decía, deberíamos procurar no convertir en un dios a nuestro intelecto. Por supuesto que tiene músculos potentes, pero no tiene personalidad. No puede guiar, solo puede servir. Las emociones. La emocionalidad como producto límbico. Las emociones tienen una función biológica, que es mantenernos vivos, así como también es un lenguaje universal, puesto que viene de los sentimientos y los sentimientos son los mismos en toda la humanidad. La expresión emocional equipa a los seres humanos con un sistema sofisticado de comunicación, pues nuestra capacidad receptiva nos permite saber el estado interno del otro. Supongo que has escuchado la frase, me tocó una fibra sensible, pues así es como funcionan neurológicamente las emociones. Un suceso toca una fibra emocional, dando lugar a una expresión facial y solamente dura unos pequeños instantes.
Por cierto, ¿sabías que la cara es el único lugar del cuerpo donde los músculos se conectan con la piel, produciendo así las señales expresivas? Los seres humanos no solo necesitamos comunicarnos, necesitamos expresarnos. Entonces, ¿qué sucede con el habla y las emociones? Pues bien, mientras que el cerebro límbico es el encargado de la emoción, es decir, siente, el encargado de hablarlas es el cerebro neocórtex. Entonces, tal vez por esto, aunque muchas veces sabemos lo que sentimos, otras veces no sabemos cómo hablarlas, pues aunque están ligadas unas con otras, las manejan cerebros diferentes. El mecanismo natural que salva la separación es algo llamado prosodia. La prosodia, que viene del neocórtex, está definida como la parte de la gramática que enseña la correcta pronunciación y acentuación de las palabras. Las personas que presentan problemas en el neocórtex, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, presentan algunos problemas para entender la emocionalidad dentro de las frases. Por ejemplo, las personas que tienen problemas del lado izquierdo no pueden hablar, aunque comprenden lo que dicen los demás, mientras aquellos que presentan problemas en el lado derecho entienden lo que se les dice, pero no pueden expresarlo. Aquí tenemos dos tipos de personas. Unas no pueden entender el significado de las emociones dentro de las palabras y otras carecen de la capacidad de transmitir emociones dentro de sus propias palabras. Estos déficits son grandes, que no es extraño que las frases con estructuras semánticas idénticas tengan significados diferentes cuando carecen de prosodia. Entonces, la frase "vaya corte de pelo" puede significar dos cosas: "pareces un idiota con ese corte" o "wow, qué increíble corte de pelo". Es justamente a esto que el sarcasmo debe su fama. El ser humano necesita de la prosodia en sus palabras. Por eso son tan famosos los emoticones del internet o los celulares, ya que los seres humanos no necesitamos comunicarnos, necesitamos expresarnos. Las emociones como medio de aprendizaje. Los bebés adoran las caras, las miras, las examinan y las contemplan. Un bebé no solo busca la cara de su madre, sino que vigila continuamente sus expresiones. Es decir, utiliza la expresión de su madre para saber si aprueba o no lo que está haciendo. El bebé evalúa la peligrosidad de una acción viendo su expresión. Así, si una madre denota calma, el bebé sigue. Pero si una madre denota angustia o peligro, el bebé se detiene. La emocionalidad ofrece entre nosotros un lenguaje para poder comunicarnos. La emocionalidad nos permite saber los estados internos y las intenciones de alguien que tenemos cerca. Así es como se desarrolla una capacidad llamada resonancia límbica. Seguramente has tenido esa sensación de que al estar cerca de una persona te contagia con su estado de ánimo, ya sea su alegría, o su coraje o su enojo. Esto es, en pocas palabras, la resonancia límbica. Esto se debe al intercambio mutuo y a la adaptación interna en la que dos mamíferos, en este caso personas, armonizan uno en el otro su estado interno. Así es cuando dos personas cruzan las miradas y experimentan emociones. La resonancia límbica también es la responsable de la conexión que existe entre madre e hijo y sí, entre dos amantes. Entonces, los sentimientos son contagiosos, mientras que las ideas no lo son. Entonces, ¿en qué benefician los lazos humanos y la emocionalidad? Pues bien, Federico II, rey de Italia, en el siglo XIII, dirigió con total inconsistencia un estudio sobre los lazos humanos. Intentaba descubrir el lenguaje natal de los niños. Para esto ordenó a las madres y a las enfermeras que cuidaban a estos bebés que solo satisfacieran las necesidades básicas de los niños, sin ninguna palabra, es decir, sin hablarles, cantarles, besarlos, sin apapachos, nada. El resultado de este experimento: todos los bebés murieron, demostrando así que los bebés no pueden vivir sin aplausos, gestos, mimos y palabras de amor, demostrando que los vínculos entre seres humanos son necesarios para poder vivir, muy a su pesar de la teoría psicoanalista que decía
que el amor entre madre e hijo solamente era un amor interesado. Después del estudio de Federico II, surgieron otros estudios que intentaban explicar el vínculo entre los seres humanos, naciendo así la teoría del vínculo. Esta explica que los bebés humanos nacen con un sistema cerebral que favorece la seguridad al establecer un vínculo conductual instintivo con su madre. Es decir, la proximidad a la madre es una necesidad innata. Es por ello que cuando la madre se aleja, el bebé rompe en llanto. A medida que el bebé crece, establece otros tipos de apego, ya no solamente es el llanto, sino que ahora pide que lo tomes de la mano, que lo cargues, que lo abraces, que lo tengas entre tus brazos. Los adultos también manifiestan la misma conducta, aunque pocos reconozcan esta necesidad. Las señales de apego externas con el tiempo disminuyen, pero el vínculo se mantiene y puede prosperar sin mensajes claros, hasta que un suceso explosivo lo obliga a expresarse. Este puede ser el abandono de un cónyuge, la muerte de un ser querido, por ejemplo. Veamos entonces los efectos del vínculo en las personas. La psicóloga Mary Ainsworth estudió a las madres y a sus hijos, y entonces observó que una madre sensible creaba a un hijo estable. Este estaba feliz mientras su madre estaba con él y se enfadaba cuando ella se iba. Una madre resentida y rígida creaba un hijo huidizo e inseguro, indiferente a la partida y a la llegada de su madre, mientras que una madre distanciada y errática creaba un hijo inseguro y ambivalente, desesperado, gritando cuando lo separaban, hipersensible e inconsolable al volver, totalmente faltos de seguridad. Y no es que una madre sensible se la pase todo el tiempo abrazando a su hijo. Más bien, la madre está presente justo cuando el hijo la necesita. Es decir, la madre presiente lo que su bebé necesita y el niño crece seguro, puesto que sabe que será atendido en lo que él necesita. Es por eso que aunque el abrazo parece una costumbre, no es más que la prueba silenciosa del vínculo. Una separación impuesta o la amenaza de la separación hace que las personas deseen establecer el contacto piel con piel. ¿Qué pasa cuando se rompe un vínculo y somos abandonados? Todos alguna vez hemos experimentado el abandono, esa inquietud interior, esa sensación que nos hace sentir que algo nos hace falta. El abandono tiene dos fases. La primera es una separación breve llamada protesta. En ella se incrementa la vigilia y existe un grito de abandono. Lo que para el bebé es un lloriqueo cuando la madre se ausenta, para los adultos son largas llamadas esperando a que nos llamen, revisar el celular, ver fotos juntos, recordar momentos agradables y promesas no cumplidas. La segunda etapa es una separación prolongada. Aquí encuentran un estado fisiológico de desesperación. Pasamos de ser leones enjaulados a trastornos de los ritmos corporales, pérdida de sueño, sensibilidad a la luz y baja de las defensas. Igual que la separación descompone al cuerpo, la pérdida de relaciones causa enfermedades físicas, entonces el vínculo es igual a vida. Seguramente alguna vez has dicho, estamos en la misma sintonía. Y bien, es cierto, pues todos necesitamos unos de otros. Pongamos un ejemplo. Los médicos habían dicho que una de las pequeñas que se encuentran en esta foto no resistiría mucho, pues sus latidos no estaban bien. Una enfermera del hospital luchó para ponerlas en la misma incubadora, pues eran gemelas, y quiso que estuvieran juntas por última vez. La bebé más fuerte envolvió su brazo alrededor de su hermana, y su contacto permitió que el corazón de la bebé se estabilizara y su temperatura volviera a la normalidad. A esto se le llama resonancia límbica. Necesitamos de otros para poder aprender, necesitamos parámetros. Necesitamos estar en sintonía y encontrar estabilidad. Esto quiere decir encontrar personas que nos regulen bien y permanecer a su lado. A esto se debe que los mamíferos, al separarse de su madre, presenten tanta vulnerabilidad y una locura fisiológica por no tener bien desarrollado su fuente de autorregulación. Los vínculos que se forman determinan la capacidad de autorregulación y por ende el desarrollo del cerebro. Esta mezcla necesaria de fisiología hace que la afinidad y la vida en común sea el centro de la existencia.
Ya que todos hemos experimentado el abandono y hemos sentido dolor, ¿cómo aliviamos esta sensación? Pues bien, dicen por ahí que no hay nada que un buen trozo de chocolate no cure, y de alguna manera tienen razón, pues el chocolate contiene gran cantidad de serotonina, un agente que disminuye el dolor y la angustia ante la pérdida en algunos casos. Sin embargo, el dolor es necesario, pues es un mecanismo de defensa que evita que nos hagamos daño. Si tomo algo que me quema, me duele y lo dejo de hacer. Sin embargo, la necesidad o la libertad de dejar una relación que lastima o duele es un legado, es decir, se aprende. Otro agente que ayuda en el control del dolor son los opiáceos. El cerebro límbico está repleto de este agente. Es un componente vital del sistema analgésico del cerebro y que por cierto se encuentra en la heroína y en la morfina. Pues este agente borra el dolor de las heridas físicas y el terror emocional de una ruptura. Esto podría explicar por qué las personas se autolesionan. Estas personas son altamente sensibles al dolor y la separación y la aflicción o el desaliento que ocasiona algún evento me lleva a autolastimarme. Un corte, un pinchazo alivia mi dolor y no solo físico, inclusive del alma. Es por ello que el contacto humano libera una gran cantidad de opiáceos, ayudándonos a sobrellevar el dolor. Y bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con el amor? Pues bien, la oxitocina es el agente de la pasión. El incremento de oxitocina fortalece la creación de vínculos químicos entre las personas y durante el parto, al liberarse la oxitocina, se supone que genera la creación del vínculo madre e hijo. Otro momento de mayor descarga de oxitocina es la pubertad, el grandioso primer amor. Aquellos que tenemos hijos adolescentes, creo conocemos muy bien el contexto. ¿Qué es lo que sucede con toda la información que llega a nosotros? La memoria puede definirse como un mapa del alma. Un recuerdo es un proceso corporal producido por objetos físicos que cambia con el tiempo. Primero tenemos la memoria explícita. Es rápida, tiene gran capacidad, sirve para la reflexión consciente y con el tiempo se degenera. En ella entra todo aquello que nos ayuda a comprender el entorno, es decir, los nombres de las personas, las direcciones, las fechas, números telefónicos, etc. Por otro lado tenemos la memoria implícita, todo aquello que entendemos pero que no sabemos bien por qué es que lo entendemos. Funciona desde antes de nacer y no necesita preparación. Podríamos llamar a esto la intuición. Tal vez por esto los abuelitos, aunque no recuerdan hechos con exactitud, su sabiduría y su intuición funciona al 100%. Tal vez, y solo tal vez, nuestra memoria implícita sea quien dirija nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa en la danza del amor? Aplicamos todos nuestros conocimientos inconscientes en todos los movimientos irreflexivos que hacemos para vivir el amor. Así, un hijo con padres amorosos aprende que el amor es protección, cuidado o lealtad. Un hijo con padres en una relación problemática aprende que el amor es agobiante, sufrido, con miedo, dependiente y humillante. En ambos casos no se aprende porque se los hayan dicho, sino porque sus cerebros convierten la información en prototipos regulares. Tolstói decía, las familias felices son muy parecidas y las familias desgraciadas son únicas en la exacta y variada configuración de su patología. Es decir, aprendemos de un sistema familiar, sus métodos de supervivencia, su manera de conducirse en la vida, heredamos patrones. Desde este punto de vista, el amor es mucho más que solo la voluntad de amar a alguien o de quererlo en nuestras vidas. Nuestras relaciones personales parecen ir más allá de una simple atracción. Y aunque sonara a Sheldon Cooper, el amor es una descarga de neurotransmisores y reacciones químicas en el cerebro, porque incluso neuronalmente necesitamos de otros para poder vivir. Necesitamos ayudarnos entre nosotros. Necesitamos referencia que nos permitan conocer el camino para vivir. Nuestros vínculos emocionales son alimentados desde incluso antes del nacimiento y nuestra capacidad para establecer vínculos en nuestras relaciones están directamente relacionados con los vínculos establecidos con nuestros padres. El amor se percibe y sí, se aprende.
Necesitamos de la seguridad que nos genera sentirnos a salvo, pues gracias a ella podemos autorregularnos en nuestras emociones, pero eso también se aprende. Y entonces sí, ¿qué razón tenía Pascal? El corazón tiene sus razones, de las que la razón simplemente no sabe nada.